Estoy habilitando el chat y registren apellido paterno, materno y nombre, porque esa va a ser la lista de asistencia. Jesús ya registró. Se lee Yeudi, licenciado, y se escribe Jeudi. Ya, ¿es Yeudi? Sí, licenciado. Perfecto. Matilde tiene que registrar su apellido paterno, materno y nombre. Perfecto. Soruco, por favor, registre su apellido paterno, materno y nombre. Buenas noches, dice nombre Buenas noches. Alex Ferrari Peralta, Pero, parecido. sí, registre Llegando por al favor en trabajo. el chat apellido paterno, materno y nombre. Ferrari. Pero registre en el chat, escriba. Enseguida. Florinda, perfecto. Alex, perfecto. Falta una persona, no ha subido, no se ha conectado todavía. No, 2 personas faltan. Bien, la sesión de hoy día está dividida en 2 partes. Me imagino que ya ustedes han podido bajar la programación. En relación a la programación, les voy a mandar mañana en la mañana, o tal vez esta noche al concluir la clase, ha habido algunas pequeñísimas modificaciones, pero especialmente han sido aclaratorias que he puesto a la programación específica del módulo. Y se las voy a pasar y están direccionadas. He resaltado los cuadrantes con color celeste para que puedan ustedes... Licenciado, disculpe, no se le escucha. Es su micrófono, porque el resto me escucha. Aumente el volumen a su micrófono. Matilde, ¿me escucha? Sí, 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 listo, lo escucho. sí, es el micrófono de su compañera. Entonces, he remarcado con fondo celeste las fechas de entrega de los trabajos. Hace rato alguna de sus compañeras preguntaba en relación al primer trabajo. Les pido, por favor, por eso que hay guías, ¿no? Y hay instructivos de cada actividad. Les pido que por favor lean la guía y lean también el instructivo. 3 de las actividades tienen guías instructivos y 2 solamente tienen los instructivos. Lean, por favor, de manera muy detallada. Ahí se explica claramente en qué consiste
cada una de las actividades. No debemos olvidar de que el tiempo es bastante corto. Y eso representa de que ustedes tienen que tener y van a tener que hacer un mayor esfuerzo, ¿no? Para poder, en este caso, cumplir las tareas en las fechas que están establecidas, porque el curso solamente, el módulo tiene una duración de 2 semanas. Martes, jueves, sábado y domingo. Y la temática es amplia, es abundante, pero en estas 2 semanas igual se están cubriendo el número de horas pedagógicas que están descritas en cada uno de los módulos y también en el diseño curricular del programa. Todos ustedes son egresados de la carrera de Ciencias de la Educación. Sí, licenciado. Somos de la carrera No. Ciencia de la Educación. Perfecto. Yo sí, licenciado. Entonces, No todos, buenas noches, licenciado. No todos. Yo estoy egresada en Ciencias de la Salud. ya. Ahora, mi pregunta es esta. ¿Este diplomado es para la titulación, como modalidad de titulación para la, en este caso, para la carrera de Ciencias de la Educación, o es, o es directamente el diplomado? Para titulación, lice. Ya. Titulación, licenciado. Ya, eso significa que la mayor parte de ustedes han optado por la modalidad de la titulación de la licenciatura para obtener la licenciatura con la modalidad del cursado del diplomado. Me lice. imagino que exceptuando algunas personas, como es en el caso de su compañera de Ciencias de la Salud, ¿no? Sí. Georgina, ¿ustedes de Ciencias de la Salud? No, lice, de Ciencias de la Educación. Ya, perdón, ¿quién es de Ciencias de la Salud? Yo, Ayrón Soruco, licenciado. Soruco. ¿De qué carrera es usted? Odontóloga soy, licenciada. Ya, odontóloga. ¿Hay alguien más que no sea de Ciencias de la Educación, de la titulación? yo también. Yo soy de Ciencias de la Salud también, A ver, licenciado. un segundito, por Jessica favor. Rivera. Rivera. Rivera Ruiz Jessy, ¿no? Así es. ¿Usted es Buenas noches. odontóloga? Sí, también. Perfecto. Luego, ¿quién más? Mariana. Sí, yo también soy odontóloga. ¿Hola? Sí, odontóloga, ¿no? Ah, ya. Sí. Uy. Ahora, ¿quién más? Yo, Licen Ruiz Flores, Ingeniería Agroindustrial. A ver, un segundito. Flores Matilde. No, Ruiz Flores Daniela. Ruiz Flores Daniela Claudia. ¿Usted es de Ingeniería Ambiental o Agroindustrial. Agroindustrial. Sí. Ya, ¿quién más? Ya, el resto entonces todos son de Ciencias de la Educación, exceptuando Mariana, Jessy, Daniela y Yadín, ¿verdad? Perfecto. Eso me sirve a mí para poderme orientar cuando tenga que dar y cuando tengamos que dar los ejemplos para poder adecuar a cada una de las carreras. Este módulo
¿Es el módulo segundo que están cursando o el tercero? Segundo es. Ya, Es el segundo, listen. el segundo. El primer módulo versa sobre corrientes pedagógicas, ¿verdad? Sí, licenciado, sobre la corriente pedagógica. Corrientes pedagógicas. Bien. Lo que vamos a ver ahora, vamos a hacer un pequeño repaso sobre lo que ustedes ya han cursado, que son las corrientes pedagógicas, para poder estas corrientes pedagógicas adecuarlas, ¿no?, a las estrategias. En primera instancia, cualquiera que fuese la temática, puede ser el accionar dentro de la educación. Hay dos partes en la educación. La educación la podemos ver desde una óptica general. Desde una óptica general. Y esta es la educación de una manera general, pero la educación, a su vez, tiene una parte científica. ¿Cuál es esa parte científica de la educación? Ariel. Ariel Cáceres. Sí, listen, dígame, no la entendí también la pregunta. Tienen que estar atentos, por favor. No pueden dejarme no pueden abandonar ustedes, sea su celular o su computadora, la sala. Ya, listen, va a disculpar. Decíamos que de manera general, ¿no?, la educación se la puede ver de manera general, pero la educación tiene una parte eminentemente cientista. ¿Qué se llama esa parte? O científica. No recuerdo, listen, la verdad no recuerdo. Lorena. Sí, Lice. ¿Cuál es su respuesta? No recuerdo, Lice. Matilde. Dicen, bueno, sería la investigación sistematizada, ¿no? Una parte sería la investigación. A ver, los futuros pedagogos, a ver, tienen que manifestarse. ¿Han cursado la carrera 4 años o 5 años? ¿Cuál es la parte científica de la educación? Diga, Alberto. Buenas noches, licenciada. Diga, Alberto. Ya, entonces, lo que mencionaba usted, licenciada, es que son
y uno lo hace de manera sistematizada, y uno Ya. lo pueden hacer órdenes y de acuerdo a la. Un favor, Alberto, un poquito puedes subir el volumen a su micrófono. ¿Me escucha, licenciado? Ahora Un poquito más tiene que subir, o ya no tiene más volumen. ya no tengo más volumen, Y licenciado. ahora sí lo escuchamos. Ah, ya. Como le decía, licenciado, que son una investigación que hacen de manera sistematizada, o también de manera ordenada, ¿no? Todo lo que son parte de la investigación. Y por otra parte, si hablamos de una investigación científica, por ejemplo, si hacemos un proyecto, un microproyecto, que puede ser un perfil, eso se hace de manera ordenada, ¿no? Todo lo que de acuerdo a lo que viene en orden, ¿no? Todo lo- Ya, pero, perdón, Alberto, pero de manera general, ¿qué entiende usted por educación? ¿Qué es la educación en general? La educación es una eh, formación que uno lo puede tener, una formación, ¿no? Que uno lo adquiere durante todo el proceso del estudio. Entonces, para mí, ¿Quién más puede aportar? Dice, Dígame, Marisol. la, la educación es la ciencia que estudia el comportamiento de la persona y como usted decía aquí, cuál es el ámbito general o no. En el tema de la acción, yo creo que es a través de la percepción, A través de... Ya, pero ¿cuál es la parte científica de la educación? Listen, es la metodología utilizada para el No, desarrollo de procesos de aprendizaje. no, Georgina. ¿Cuál es la parte científica de la educación? Dentro de esa parte científica sí va a estar lo que dice Georgina, el PEA, el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es la pedagogía. Es decir, que la parte científica de la educación la da la pedagogía. ¿Y sobre qué versa la pedagogía? Dígame, Georgina. Listen, la pedagogía, digamos, es una teoría educativa. Ya. En ese caso, la pedagogía está constituida por teorías. No es una sola, son sin número de teorías. ¿No? Entonces, la pedagogía está conformada por un gran conjunto de teorías. Y estas teorías buscan indagan el proceso de enseñanza, aprendizaje, la investigación, etc. Es decir, ese carácter científico que tiene la pedagogía justamente está determinada en todas estas teorías que van a sustentar la educación.
La educación en sí es una disciplina, de alguna manera, como algunos autores la han calificado, es una disciplina coja. Y decimos, ¿por qué es una disciplina coja? Porque requiere de muchas otras ciencias, en este caso de ciencias, van a requerir de disciplinas, para poder desarrollarse. Por ejemplo, cuando nosotros debemos y buscamos conocer, fundamentar teóricamente el proceso de aprendizaje, ¿en qué disciplina la educación se apoya? En la psicología. Por eso que la psicología, en la carrera, por ejemplo, de la licenciatura de psicología, hay 3 o 4 asignaturas que se llama Psicología Cognitiva 1, Psicología Cognitiva 2, Psicología Cognitiva 3. Y esas disciplinas, esas materias en la carrera de psicología van a buscar, indagar, averiguar, teorizar cómo el ser humano aprende. Entonces, la pedagogía se agarra de esa disciplina de la psicología para poder entender el aprendizaje. Por ejemplo, de otra disciplina. La educación se va a agarrar de las ciencias administrativas. ¿Por qué? Porque una parte de la educación se desarrolla en instituciones educativas. Y cuando nosotros vemos una institución, sea pública, sea privada, etcétera, entonces hay que ver cómo se administra esta institución. ¿Quién nos va a dar esos saberes, esas teorías? Las ciencias administrativas. Por ejemplo, queremos saber nosotros qué es lo que está pasando con la deserción escolar en Camiri. ¿Cuál es el grado de deserción escolar? ¿A quién vamos a recurrir? A las estadísticas. Entonces, otra disciplina que la educación se va a agarrar va a ser de las estadísticas. Para indagar en el pasado, cómo está o cómo se ha visto la deserción estudiantil. Inclusive la estadística tiene esa virtud de poder proyectarse al futuro. Y así, si se quiere ver, por ejemplo, el ámbito legal. Entonces, la educación va a tener que recurrir a las ciencias, a la ciencia jurídica. Por eso que estos autores establecen que la educación como tal, ¿no?,
requiere de muchas otras disciplinas para poder desarrollarse. Porque sola no lo puede hacer. ¿Preguntas? Dice, la educación no solamente es científica, sino que la educación también es holística, de forma holística, porque entran muchas áreas de conocimiento, ¿no? Claro. Es decir, la educación tiene un espectro muy grande. Ve un todo, ¿no? Si vamos a verla desde el punto de vista holístico, lo holístico es lo todo. E inclusive podemos nosotros utilizar o aplicar, si vale el término, en este caso, una herramienta para ver lo holístico, porque lo holístico es todo, es lo general. Holístico es sinónimo de general. Entonces podemos utilizar una herramienta que se llama el enfoque sistémico. Este enfoque sistémico, por ejemplo, ve el todo. Si este es el todo tiene sus partes, nos dice. Este enfoque teórico es un enfoque teórico que se ha aplicado en todo. Desde el año 80 que se aplica casi en todo, ¿no? En todas las demás disciplinas. Entonces el enfoque sistémico va a establecer, o el enfoque por sistemas también que lo llaman, es un todo y ese todo tiene partes. Y esas partes están interrelacionadas unas con otras. Si una parte de ese todo funciona mal, automáticamente todo el sistema va a funcionar mal. A estas partes se las llaman los subsistemas. Hay los inputs, el output, las entradas, las salidas, el feedback, etc. Entonces, en este caso, si nosotros queremos ver la educación desde el punto de vista holístico, vamos a tener que utilizar una herramienta, que es el enfoque sistémico para ver el todo y las partes. Y cómo están interrelacionadas las partes. El enfoque de sistemas, por ejemplo, se ha utilizado por primera vez cuando se estudiaba el cuerpo humano. Y se entendía al cuerpo humano como un sistema. Y este sistema tenía los subsistemas. El subsistema linfático, el subsistema cardíaco, el subsistema cerebral, etc. Si uno de esos subsistemas funciona mal, todo el sistema del cuerpo humano funciona mal. Y de ahí es que ya las ciencias sociales agarran al enfoque por sistemas y lo aplican ya a realidades eminentemente sociales. Cuellar, ¿qué dice? Pregunta. Yo fui la que dije, Ya. licenciado de la educación holística. Dicen otra cosa, usted decía, ¿qué es lo que pasa, bueno, científicamente, estadísticamente, cuál es el motivo de la educación, bueno, de la deserción de los estudiantes aquí, ¿no? En Camiri, un ejemplo, ¿no? Usted puso, dicen, no siempre va a ser de una manera científica. También podemos ver la realidad misma, digamos, en nuestro entorno social. Una de las realidades mismas quizás es que los estudiantes están trabajando, falta factor económico, entonces, la educación, por eso dije, ¿no? Que la educación no siempre va a ser científica, por eso es holística. Por eso, no nos olvidemos que hay dos tipos de investigación. Una investigación empírica, y en este caso la que usted menciona, es una investigación empírica que se desarrolla y que queremos averiguar por qué hay esa
esa relación numérica que nos da las estadísticas de la educación, ¿no? ¿Por qué sucede aquello? ¿Por qué hay esa deserción? Ah, entonces vamos a hacer una investigación empírica. Y eso va a significar que vamos a levantar vamos a elaborar un trabajo de campo, vamos a utilizar técnicas, instrumentos para recolectar la información, pueden ser encuestas, pueden ser entrevistas, pueden ser grupos focales, etc. Entonces vamos a hacer una investigación empírica para determinar por qué hay deserción y por qué, cuáles son las causas de esa deserción escolar, si ponemos el ejemplo de Camiri. Entonces, dentro de esta parte pedagógica, lógicamente que también va a entrar la parte de la investigación. La investigación, que es una parte fundamental de la educación. Espérenme un segundito, compañeros, no sé qué dicen en el WhatsApp. Flor dice que la añada. Yo no necesito añadirla. Automáticamente ya ingresan y se añaden nomás porque este enlace que estamos usando ahora es para todo el módulo. A usted cada rato se reinicia. Le dice, no, esto es automático. Que Judy, ¿usted está con ese problema? Sí, Listen, estaba hace rato, o sea, como que se cuelga el sistema, no sé qué es lo que pasa y eso que estoy con Wi-Fi. Claro, pero no es problema del Zoom mío, porque es aquí, automáticamente ustedes hacen el clic e ingresan. Yo no tengo sala de espera, automáticamente ingresan todos. Ya, Listen, gracias. Estamos justos. Hay 21 que están en la sala. ¿Alguna otra pregunta más sobre esta temática? Bien, cuando nosotros deseamos, ya que hemos tocado la parte de la investigación, de la averiguación, nosotros tenemos que establecer en qué nivel, a qué nivel y en qué nivel nosotros queremos ubicar los saberes que deseamos averiguar o que deseamos estudiar. Y muchos autores han llamado niveles de la intervención educativa. Estos niveles, el primero tenemos el macro. ¿Qué significa en este caso el nivel macro de la educación? ¿Cómo está constituido? Este nivel macro, en primera instancia, está relacionado con todo ese componente internacional de la educación. ¿Qué nos otorga a nosotros el contexto internacional en la educación? ¿La ONU? Ya, pero la ONU es la Organización de Naciones Unidas, pero estamos ya hablando en específico de la educación. Mariana Blanco. ¿El Ministerio de Educación, Listen? Internacional. Hola. Mariana, a ver, Sí, presente. En su profesión, que es odontología, Así es. ¿qué le da el contexto internacional a usted? El contexto internacional. La ADA, la Asociación Dental Americana, puede ser. Ya, pero ¿qué más, por ejemplo? Independientemente de organizaciones, como organizaciones internacionales. A usted le da todo. Es decir,
Si nosotros vemos, por ejemplo, la odontología desde el punto de vista científico, es toda una ciencia. Esos principios, esos postulados, esas teorías, esos teoremas, se los ha traído del extranjero. Es decir, nosotros no podemos concebir, en este caso, la odontología, ni ninguna otra disciplina sin ese relacionamiento internacional. El momento en que usted tenga que hacer, por ejemplo, un tratamiento de un implante, es decir, todos los materiales no los producimos en Bolivia, todo viene de afuera. El 99% de los materiales que usted va a utilizar para hacer un implante van a venir de afuera. Desde la anestesia hasta las fresas que va a utilizar y todo el equipamiento viene de afuera. Y esos saberes teóricos los han traído del extranjero. Lo que sí, del contexto nacional, nosotros pondremos a los pacientes. Dígame, Matilde. Matilde levantó la manito. Matilde. Entonces, decíamos que del contexto internacional, en todas las disciplinas, nosotros nos nutrimos. En todas las disciplinas, en todos los campos del saber, el contexto internacional. Y mucho más aún en estos últimos 20 años. Ciencia, tecnología y comunicación han revolucionado grandemente el mundo. Y hoy tenemos acceso a la información por medio del Internet, a toda la información de último momento. Antes teníamos que ir a las bibliotecas, ver si los libros eran actualizados, si no eran actualizados, no había libros actualizados. Hoy en día no, todo está en el Internet. Habrá también información basura, como hay. Pero hay bibliotecas digitales, entonces tenemos nosotros acceso directo a toda la información. Las redes sociales, es decir, ha revolucionado tanto, pero tanto, que realmente, si no nos actualizamos, estamos perdidos. Dentro de este nivel macro, luego tenemos el nacional, es decir, el estatal. La educación como tal, la educación en Bolivia, está considerada como un derecho fundamental y está postulada en la Constitución Política del Estado Plurinacional. Derecho fundamental de la educación, derecho fundamental que tiene el hombre y la mujer en Bolivia, es el derecho a la educación. Como es un derecho fundamental, para tener acceso, hay que tener acceso a la educación. Entonces, eso significa
de que la educación, para que todos accedan, tiene que tener un carácter de gratuidad, es decir, gratis. Y es por eso que la Constitución Política del Estado establece la educación en Bolivia, la educación primaria y la educación secundaria y la educación universitaria en Bolivia es gratuita, independientemente de que existan instituciones educativas privadas, que también la Constitución reconoce. Pero la educación es gratuita. Eso significa de que van a existir políticas públicas relacionadas a la educación. ¿Y cómo es la educación un sector fundamental en el país? Tiene que tener en la parte administrativa, es decir, acá, en la parte administrativa, va a tener que tener un sector cabeza que tiene que administrar la educación en el país, una instancia gubernamental. ¿Qué se llama esa instancia gubernamental? Ministerio de Educación. Exactamente. Es el Ministerio de Educación. ¿Y para qué la educación se desarrolle en el país? Tiene que tener normas. Tiene que tener la parte normativa. Y en este caso hemos visto de que la primera norma se encuentra en la Constitución Política del Estado. Y luego ya tenemos una ley en específico de la educación, que es la Avelino Ziñani. Y eso va a significar que también hay procesos. ¿Qué es un proceso? Son los pasos secuenciales que se siguen para llegar a un fin determinado. Entonces, si nosotros queremos ver a la educación en su nivel macro, estos van a ser sus componentes. Luego tenemos el nivel intermedio. En el nivel intermedio vemos ya la educación como institución. Es decir, institucional. Puede ser un nivel de preinicial, inicial, primaria, secundaria, como institución educativa. Puede ser un prekinder, un kinder, un parvulario, un nidito, puede ser una escuela, puede ser un colegio, puede ser un instituto tecnológico, puede ser una universidad, puede ser una escuela de posgrado. Es decir, en el nivel intermedio ya entra la parte institucional. Sean instituciones públicas o sean instituciones privadas. No importa eso. ¿Cómo surge o se crea una institución educativa? ¿A través de proyectos?
Ya, en ese caso se requiere de un proyecto educativo. Y este proyecto educativo, lógicamente, que surgirá en base a una idea. Alguien tiene que haber tenido la idea. Idea o necesidad, licenciado. Claro, es una idea. Y la idea va a tener que responder a una necesidad social, o que también se la llama del contexto social, ¿verdad? Así es, tendríamos que ver la parte de marketing, o sea, todo es una idea, una investigación, un análisis de cada una de las informaciones para poderse ejercer o efectuar este proyecto, ¿no? Claro, el proyecto educativo en primera instancia tendrá que sistematizar en sí mismo el componente educativo, propiamente pedagógico, educativo pedagógico, es decir, con qué corriente pedagógica va a trabajar la institución educativa. Así es. ¿No? Y de esa concepción educativa, pedagógica, posterior que ya se elabora el proyecto, lógicamente que va a surgir el modelo educativo de la institución. Porque el modelo educativo solamente es la teoría, en este caso, la teorización que tengamos, ¿sí? Son las teorías que las vamos a llevar a la práctica. Es decir, la vamos a llevar a la práctica educativa. En un determinado contexto. Entonces, ese proyecto también tendrá que tener, pues, tendrá su componente pedagógico, tendrá su componente administrativo, es decir, tendrá que tener un organigrama. Cómo estará organizada esa institución educativa. Y el organigrama va a tener que tener su manual de funciones, porque el organigrama solamente es la línea de mando, ¿no? ¿Quién está, es decir, quién es la autoridad y quiénes están sometidos a al resto de autoridades, a los mandos, ¿no? Y cada puesto tendrá que tener su manual de funciones y luego tendrá que tener sus manual de procesos. Entonces, en el proyecto también, el proyecto educativo también incorporará en líneas gruesas, ¿no? En este caso, en líneas bien gruesas, en líneas bastante gruesas, es decir, las áreas educativas en las cuales se va a desarrollar la institución. Puede ser ciencias de la salud, pueden ser ciencias sociales, pueden ser ciencias exactas, etcétera. Ya verán, ¿no? Es decir, dependiendo la magnitud con la cual se quiere crear esa institución educativa. Luego tendrá que ver ve la parte pedagógica, ve la parte administrativa, ve la parte legal. Es decir, la normativa legal. No nos olvidemos, y ustedes en el pregrado han llevado la asignatura que se llama legislación educativa, ¿verdad? ¿No? Mariana, ¿no ha llevado? No, yo no estudié ciencias de la educación. Perdón. licenciada. Mariana es odontóloga. Daniela. También licen. Daniela Arzus también es odontóloga.
No, listen. Entonces usted es pedagoga. Sí, listen. Ah, entonces ahora explíquenos un poquito, pues. ¿En qué consiste ese componente legal que tiene que tener la institución educativa? Sobre los derechos que tenemos como estudiantes, como docentes, licenciados. ¿Ya? ¿Qué más? Hay un sinnúmero de normas. Mariana, ¿quién está guiñando? Ah, dígale que espere al novio, al esposo. Tenga, no sé, tiene que tener paciencia. Es esto hasta las 11 de la noche. ¿No ve? Sí. Incluso muchos autores, cuando ven la parte de legislación educativa, no nos olvidemos de que la educación está en el sector terciario de la economía, que son los servicios. El sector primario es el sector extractivo. El sector secundario de la economía es el industrial. Y el sector terciario son los servicios. Entonces, la educación está en el sector terciario, en los servicios. Una institución financiera, por ejemplo, un banco, etcétera, también está en el sector terciario. Y muchos autores dicen, ¿no? Una institución financiera tiene un sinnúmero de normas, pero una institución educativa tiene muchísimas más normas que una institución financiera. Es decir, una institución educativa tiene que tener un estatuto orgánico, tiene que tener un reglamento general. Como bien decía su compañera, tiene que tener un reglamento de la docencia, un reglamento del estudiantado, un reglamento de graduación, un reglamento de infraestructura, reglamentos y reglamentos, un reglamento de biblioteca, reglamento de modalidades de graduación, reglamento de investigación, un reglamento de interacción social. Es decir, reglamentos y reglamentos y reglamentos. Entonces, es una institución que tiene un sinnúmero de normas. En el proyecto educativo, también como hemos visto en las áreas de los saberes, igual en la parte normativa, tienen que hacer referencia a esas características generales que va a tener la institución y después tendrán que elaborar en una carpeta separada todos los reglamentos. Ahora, estos reglamentos y toda la parte normativa tienen que ver, lógicamente, tienen que mirar la normativa de la educación nacional. Es decir, si Mariana Blanco en este momento decide abrir un instituto un tecnológico superior para auxiliares de odontología, ¿ya? Ella tiene la idea de abrir una institución de esa naturaleza. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? Tiene que ir al Ministerio de Educación o a la representación del Ministerio de Educación, en este caso al SEDUCA, a lo que era el SEDUCA, ¿no? A la Dirección Departamental de Educación, y dirá: yo tengo interés, señor, ¿qué requiero para abrir un instituto tecnológico en el área de odontología? Mi primera carrera, quiero formar auxiliares en odontología. Quiero formar personal de salud pública, técnicos superiores en salud pública odontológica, que van a salir a todas las comunidades. Y además, este personal auxiliar van a ir a hacer el trabajo, ¿no?, en comunidades,
porque vamos a tener nuestros docentes odontólogos y ellos van a ayudar a nuestros técnicos superiores a que desarrollen los odontólogos su labor como dentistas. Pero ella quiere abrir una institución así. Ella no va a agarrar un día y va a decir, sí, tengo la casa de mi abuela, donde mi abuela hay 5 ambientes, les pongo pupitres, ¿ya? Voy a agarrar en la sala aquí en los de mi abuela, porque mi abuela se ha ido a vivir con su nuevo novio, ¿ya? Entonces voy a poner ahí, voy a ir a Gedesa y voy a comprar a crédito 10 sillas odontológicas. Me va a dar crédito de 5 años. Ya pongo las sillas. Ya ahora voy a hacer mi publicidad. Técnico superior en odontología. No. Ese rato viene el Ministerio de Educación o la repartición y le clausura y le pone una multa de 100.000 bolivianos por incumplimiento de deberes. Entonces, todo está regulado, todo está normado. Resulta que Daniela, como va a ser pedagoga, ¿no? Licenciada en educación, y le gusta además el peinado, pues no la veo. A ver, ¿dónde está Daniela? A ver, ponga su cámara, por favor. Se ha ido. Hay 2 Danielas. Arza. Daniela Arza. Se fue. Apagó el micrófono, silenció el micrófono, la cámara. ¿Y a dónde se ha ido? No está Daniela, voy a rebajarle 5 puntos. ¿No está Daniela? Ya. Entonces, menos 2 puntos ponderados. Alex. Dígale, lice. Buenas noches. Buenas noches. Habilite su cámara, por favor. Listen, perdón, se salió mi clase, Listen, va a disculpar. No, usted se ha ido a buscar al novio, a perseguir al novio. Alex. Y le dicen, no sé si. No, veo el fondo de su computadora, no sé a quién, estoy viendo, ahora sí, a ver, ya un poquito lo estoy reconociendo, a ver si me chaparrito como soy yo. Claro. Ya, ahora sí. A ver. Decíamos de que usted es o va a ser licenciado en Ciencias de la Educación. Y resulta que desea abrir un instituto de capacitación. ¿Usted es soltero, casado? ¿Cómo es? Soltero, divorciado. Divorciado, ya. Entonces ya no vamos a hablar de la ex. No, ¿para qué ya? No vale la pena, ¿no ve? Ya. ¿Su mamá a qué se dedica? Mi madre ama de casa en el campo. Yo soy de por acá al lado de Yacuiba. Ah, ya. Pero usted tiene una tía peluquera, doña Stephanie, ¿verdad? Sí, exacto. Exactamente. Resulta que doña Stephanie, su tía, usted la motiva a su tía y le dice, tía, ya que tú haces chononos, peinados, manicura, paticura, haces todo, y yo voy a ser licenciado en educación, abriremos un instituto técnico medio para dar clases y para enseñar peluquería. Como instituto técnico medio. Y una carrera de técnico medio dura 1 año y medio. Son 3 semestres. Pero usted si quiere
abrir un instituto técnico, tiene que seguir los mismos pasos. Es decir, tiene que elaborar un proyecto educativo. Y tiene que hacer aprobar el proyecto educativo. Por más que vaya a enseñar pedicura, manicura, peinados, chononos 1, chononos 2, tintes, esmaltes, alargador de uñas. Todo tiene que ir un proceso. Claro. Restauración para la belleza. Ucha, maquillaje 1, maquillaje 2, maquillaje 3. Lo único que no va a poder hacer es cirugía plástica ni va a poder utilizar Botox. Aplicar Botox, no va a poder. Entonces va a embellecer. Va a enseñar a embellecer a las mujeres y a los hombres. Entonces, usted necesita un proyecto educativo, necesita ir al SEDUCA, sacar todos los requisitos, porque el SEDUCA va a ir a inspeccionar inclusive las instalaciones, es la visita in situ que se llama, para darle la aprobación. Entonces, eso significa que todo está normatizado en la institución, en la futura institución. Y una vez que usted empiece y le dan un permiso provisional, usted va a empezar a trabajar. Y va a contratar a su tía, a sus amigas, que son buenas peluqueras, y ellas van a ser las profesoras. Ah, pero esas señoras, para que sean profesoras de embellecimiento, van a tener que tomar un curso de capacitación. Porque el ministerio no le va a aprobar. Ah, eso significa que tiene que una carpeta aparte en el proyecto, un apéndice tiene que presentar el currículum de las futuras profesoras. Independientemente de que sean excelentes peluqueras, manicuristas, pedicuristas, que hasta la más chiquitita, que mide 1,40, la van a hacer medir 1,60 con el maquillaje, tienen que tener formación educativa. Entonces le van a pedir un curso que haya hecho por menos de 6 meses sobre educación. Entonces, hasta ese tipo de instituciones están reglamentadas. Nadie puede abrir nada. Ni siquiera ofertar cursos de capacitación. Resulta de que Alex se pone de acuerdo con su tía y dice, haremos un cursito de capacitación. Ya, ¿dónde vamos a ir? Donde la comadre Juana. En su casa tiene 3 ambientes. Y ahí van a poner un letrero, van a sacar en las redes sociales. Se da cursos de capacitación de un mes, de peluquería. Usted pone su publicidad y a la semana o a los 5 días ya está el inspector de educación y le va a poner una multa de 10,000 bolivianos. Y así le dicen, por acá, disculpe que lo corte, pasó eso. Hay un tiempo que estaban en política, ¿no? Ah. Yo estaba aquí con un primo y, puchan, prometió así, ¿no? Curso así para el campo, lo menos de repostería, ya como usted dice, peluquería. No, para llegar el caso ya que quisimos hacer, no, que ya hay harto, ¿cómo se dice? Requisitos para poder abrir eso. Y hay que cumplir los requisitos. Mientras tanto, usted ya cuando tiene su resolución del ministerio, ya ofrece todo. Porque inclusive los certificados que usted va a emitir como técnico medio o como capacitado, usted como institución educativa va a emitir ese certificado. Quien ha recibido el curso puede ir al servicio de educación, al SEDUCA. Y el SEDUCA está en la obligación de emitir el mismo certificado de técnico medio en peluquería, pero ya va a ser en provisión nacional. Porque va a revisar todos los papeles, cada conclusión de cada curso. Usted tiene que presentar las planillas de notas, los informes, todo, y eso se queda registrado en el SEDUCA. Y el SEDUCA va a verificar de que Lupita de las Piedades había hecho el curso. Y va a ver sus notas, porque usted en físico va a entregar y en digital las notas. Lupita sí, aprobó las 5 materias. Terminó exacto. Y el SEDUCA le va a extender su título
su certificación a provisión nacional. Entonces, todo está concatenado. Entonces, todo lo que es educación en el país está reglamentado. Dentro de la institución educativa, sea un parvulario, sea un instituto de capacitación, de peluquería, sea una universidad privada, sea un instituto tecnológico, sea un colegio privado, sea un colegio estatal, etcétera, tiene una organización institucional. Eso significa que tiene un organigrama, tiene un manual de funciones, tiene un manual de procesos. Y luego entramos a la parte de gestión institucional. Alex, ¿qué Dígame, entiende licenciado. usted por gestión educativa? Gestión educativa. Puede ser el tiempo que yo voy a realizar algún proyecto o una investigación. Pero usted ha ¿Cómo lo voy llevado a dos gestionar? asignaturas de gestión educativa. ¿Cómo lo voy a elaborar? Ya, pero ¿qué es la gestión? Gestión. Ha llevado dos Yo entiendo asignaturas de gestión en el pregrado. Y una así con la licenciada, ¿qué se llamaba? La licenciada Lourdes, si no me equivoco. ¿Juana o Lourdes? no. Ha llevado gestión educativa. Otra materia sería, yo soy con un plan antiguo que recién lo No. retomé. Yo hace 10 años 12 años que doy clases en Camiri y daba presenciales desde que se ha creado el posgrado. Así que conozco a todo el mundo y conozco las carreras aquí de la FICH. Listen, las Dígame. gestiones educativas son aquellos proyectos institucionales que se realizan o que tienen un plazo de 1 año o 2 años, no sé, pero que se realiza dentro de ese año, ¿no? Esa es una gestión educativa, ya. Una gestión es 1 año. Y para poder desarrollar aquellos proyectos, aquellas metas que uno se marca, digamos, en el transcurso del año, hay que cumplirlas, ¿no? Entonces, esa es una gestión educativa que se enriquece por proyectos educativos durante la gestión. Ya, pero perfecto, estamos plenamente de acuerdo. Pero para que sus compañeros puedan comprender mucho más, porque Mariana ya le está escociendo la cabeza, la gestión educativa responde al A un cómo. proyecto encaminado. No, al cómo. Ah, ya. Al cómo. Es decir, ¿cómo voy a desarrollar el plan que he elaborado? O sea, la logística. No. La logística pueden ser los talleres, los laboratorios. Es el cómo. No. Y ese cómo en la gestión está en base a procesos. Por ejemplo, un proceso va a ser contratación de docentes. Todo proceso hemos dicho que son los pasos secuenciales para llegar a un fin. El fin es contratar al docente. Pero hay pasos para seguir. Y el primer paso que tendrá que ver, en este caso, el responsable de la carrera, del instituto, cualquiera que fuese la institución educativa, es ver asignaturas acéfalas. Es decir, hay asignaturas, pero no hay docentes. El docente se ha ido, se ha enamorado, se ha huido, o finalmente no quiere trabajar. Entonces, hay asignaturas acéfalas. ¿Cuál es el proceso de gestión educativa? Entonces, el proceso dice, de acuerdo al reglamento, que lo primero se puede hacer una convocatoria interna o puede ser una convocatoria externa. Depende de lo que diga el reglamento. Entonces, si es convocatoria externa, primer paso, elaborar la convocatoria
de asignaturas acéfalas. Debe haber una comisión, alguien, 2, 3 personas que elaboran la convocatoria. Se vende que son 15 las asignaturas acéfalas en 5 carreras, ya, hay que convocar. Por medios de hay que publicitar por medio de medios de comunicación. Ahora está en las redes sociales, salen, ¿no ven? Las convocatorias. Antes era en el periódico. Y también eran en la radio, en Camiri, en la radio salían, ¿no ven? La radio, ¿qué se llama de Camiri? La voz del, ¿qué es? Hay tres radioemisoras, 3 radios en Camiri. Bueno, la cosa es que hay que publicitar la convocatoria. ¿Qué dice el proceso? Primero, requisitos que debe cumplir el postulante. Mínimamente, pues, tendrá que tener título profesional, experiencia profesional, por ahí se quiere de experiencia de docencia, etc. Entonces llegan los currículums, que es la meritocracia, y de ahí se van a ir cirniendo. El segundo paso en el proceso dirá, tiene que, seleccionados, primera entrevista. O por ahí el proceso dice que tiene que ser una clase magistral. Y para esa clase magistral tendrá que haber un sorteo de bolos de la asignatura que quiere dar el individuo. Y presentación de un plan global. Ya. Se presentan así seleccionados 20 y los 20 van a presentar día y hora, que dice la convocatoria, en un sobre, sus documentos y su plan global. De ahí se va a ir cirniendo. Después ya hay que hacer la clase magistral. Para eso, dice el proceso, que tiene que haber una comisión evaluadora de la clase magistral. Alguien tiene que evaluar. ¿Quiénes serán? ¿Qué dirá el reglamento y el proceso? Tiene que haber planillas donde se van a registrar en este caso, se evalúan 2 elementos. Conocimientos que tenga sobre el tema, sobre la temática, y la forma de enseñanza. Y cada cual va a tener su puntaje. ¿Qué más dice el proceso? El que tiene el mayor puntaje va a ser el docente a ser contratado. En el tercer paso dice contratación de docente. Entonces, ya pasará al sector administrativo de la institución educativa para que le elaboren el contrato. Entonces, todos son procesos. El proceso es el cómo voy a ejecutar las acciones de organización. Y bien decían ustedes, dentro de la organización, aquí voy a jalar esto, por favor, acá. Dentro de la organización está también la planificación. ¿Qué es planificar? Planificar es organizar el futuro para alcanzar objetivos. Hay un sinnúmero de planes que se elaboran en la institución educativa. Primero será el PDI, que es el Plan de Desarrollo Institucional. Este generalmente es quinquenal, 5 años, para 5 años. Es decir, ¿qué norte se está marcando la institución educativa? Después tenemos los POAS, los planes operativos anuales. 1 año. Después están los planes específicos. Puede ser un plan según las carreras. Entonces, todo se planifica. Todo planificamos. Entonces, la gestión es cómo voy a desarrollar lo planificado. ¿Cómo? En base a procesos. Entonces, en este segundo nivel, nosotros
vamos a ver todo lo que es la institución educativa. Sea un parvulario, sea una universidad, sea un tecnológico, sea un colegio, sea un kindergarten, sea un nidito, sea el instituto de los chononos de Alex, etc. Todo lo que es institución educativa. Y en el tercer componente, que es el micro significa pequeño, tenemos el aula. Y esta aula puede ser aula física o puede ser un aula virtual. ¿Qué es el aula? Es el espacio en el cual se desarrolla el PEA, el proceso de enseñanza aprendizaje. En el aula también se planifica. No se deja libre albedrío, que haga cada docente que haga lo que quiera. Dentro de la parte intermedia, después del proyecto educativo, sus normas, etcétera, tenemos los diseños curriculares. A ver, futuros licenciados en educación, ¿qué es un diseño curricular? Daniela Arza, si quiere, no quiere perder sus 2 puntos. Es una planificación, listen. ¿Qué más? Una planificación que va dirigida con objetivos, con estrategias, utilizando métodos. Entonces, el diseño curricular es sinónimo a un plan. Y este diseño curricular, si nosotros vemos educación superior, es el diseño curricular de una carrera. Es decir, hay que estructurar la carrera. Y hay diferentes, ahí hemos borrado la parte de, decíamos aquí, teorías. Hay diferentes teorías que nos hablan, por eso la parte pedagógica son las teorías, ¿no? Hay diferentes teorías que nos hablan sobre el diseño curricular. Cómo debe elaborarse, bajo qué enfoque se debe trabajar, etc. Entonces, una vez que se tiene aquí el diseño curricular, existe a este diseño curricular, algunos autores también lo han llamado meso. Con 2 S. Meso diseño curricular. Y para el aula, algunos autores han llamado plan global. Otros llaman plan global, plan de asignatura, etc. Pero es un plan. Entonces, este plan
global tiene que estar mirando el diseño curricular de la carrera. Porque el plan global es de cada asignatura. Esto es de cada asignatura. Cada asignatura va a tener un plan global. Y ese plan global de cada asignatura tiene que mirar el diseño curricular. El diseño curricular le dará los contenidos mínimos de la asignatura, que hay que incorporarlas en el plan global. El plan global, además, se puede ir dividiendo. El plan global es así grande y se puede ir trabajando por fases. Y ahí también tenemos un plan de clase. Mucho más específico, es un plan de clase. El plan de clase. Inclusive se puede trabajar un poco más a detalle, con mayor minuciosidad. Y podemos elaborar un plan de pizarra. Por ejemplo, es un plan de pizarra. Sea para una clase virtual o para una clase presencial, este es un plan de clase. Nosotros planificamos todo lo que vamos a avanzar en esa clase. Y forma parte del plan de clase este documento que ustedes lo tienen. Se los voy a volver a mandar porque está con estos resaltaditos, que es la programación específica de nuestro módulo. Ahí vamos a ver cada fecha qué es lo que vamos a avanzar. Entonces, esto forma parte, y ustedes ya han visto también, les he mandado, tienen el plan global del módulo. Y aquí tienen la parte específica del módulo, el plan de clase. Y eso significa de que también va a haber van a ver la gestión en aula. Es decir, esos pasos secuenciales. Esta gestión de aula va a estar en base a un proceso. Uno de los procesos, por ejemplo, es el de evaluación. ¿Qué proceso de evaluación nosotros vamos a utilizar? Evaluación continua. Sumativa continua. Cada actividad que ustedes hacen tiene una valoración. Tiene una valoración cualitativa, que mide cualidades, y tiene una valoración cuantitativa. Por ejemplo, si ustedes ven el cuadro de rúbricas, que les he pasado un cuadro de rúbricas, les he pasado, ¿no ve? Ahí está la valoración cualitativa y la valoración cuantitativa. Entonces, cuando se desea hacer una investigación, un estudio, un proyecto, etcétera, tenemos que ver a qué nivel vamos a intervenir, en qué nivel vamos a trabajar, en el macro, en el intermedio o en el micro. Y cuando nosotros hablamos de estrategias de enseñanza-aprendizaje, estas se transversalizan en los 3 niveles. En el macro, en el intermedio y en el micro. ¿Alguno de ustedes es profesor de colegio? ¿Profesor normalista? Voy a averiguar siempre eso. A ver. Alberto Rivera. No, Lice, no. Pero usted ha hecho un año, ¿no? Sí, usted ha hecho un año en Paracaya. No le escucho nada. Sí, Lice. Usted hizo un año en la normal, ¿no? No, Lice, no. Entonces hay un homónimo. Alberto Rivera, segundo. No sé. Yo ya he filtrado los datos.
Lorena, Dígame, Licen. ¿usted es profesora? No, Licen, pero sí estuve trabajando como maestra. Ya ve, no me equivoco, pues yo filtro mis datos. Entonces, usted como profesora también, es decir, desarrolla acciones de gestión educativa. A ver, un poquito, oriéntenos cómo desarrolla esas acciones de gestión educativa como profesora. Lorena. Lorena, no la escuchamos. Listen, creo que está totalmente mal el internet. Yo igual a veces de rato en rato se me reinicia, Listen, creo que es eso. Licen, Sí. Esther, sí, Licen, buenas noches. buenas noches. Tal vez un poquito aquí aportar sobre la pregunta que usted ha lanzado. Yo como profesora de aula, lo Ya primero ve. y es que prácticamente se nos exige, ¿no es cierto?, cierta documentación para entrar a trabajar dentro del aula. Y esa documentación ya viene plasmada desde el ministerio. Uno de ellos son las planificaciones que vienen en general, digamos, desde el Ministerio de Educación, como ser el plan anual, el plan semestral, el plan trimestralizal, el trimestral, ¿ves? Y por ende, como maestros siempre tenemos que andar con nuestra planificación, como usted ya decía, la planificación de aula. Esta puede ser diaria, puede ser quincenal, dependiendo el contenido y también del contexto donde se vayan a desarrollar las clases y las actividades de acuerdo a la temática que uno tenga, pues, ¿no? De acuerdo al currículum nacional, regional. Claro, eso significa, por ejemplo, de que el diseño curricular ya ha nacido en el Ministerio de Educación para las instituciones educativas públicas y privadas en educación primaria y secundaria. Es decir, en este caso ya pasa a ser un meso diseño curricular, ¿no? Un meso que tiene un carácter de obligatoriedad. Y eso le permite al ministerio, en este caso, estandarizar. Es decir, porque ahora ya no hay, como era antes, en este caso, los colegios rurales y los colegios urbanos. Ahora es uno solo. Según la Avelino Signani y la Constitución, la educación es una sola. Es decir, lo que se enseña en segundo de secundaria en un colegio de provincia, los mismos contenidos se deben enseñar en un colegio privado citadino en segundo de secundaria. Entonces, ahí ya vemos, por ejemplo, que hay un diseño curricular cerrado, casi cerrado. Como bien decía Esther, lo único que en este caso hay que hacer es contextualizar esos contenidos temáticos. En este caso se los ha dividido en la parte de regiones geográficas del país. La región de los Andes, la región de los valles y la región de los llanos. Porque son tres diferentes realidades, ¿no ve? Y ahí es en la parte también que ingresa, con la Avelino Signani se ingresa a la parte de interculturalidad, educación productiva y todos sus postulados. Entonces, todo está planificado. Y lo único que tenemos que hacer nosotros es llevar adelante, ejecutar. ¿Alguna pregunta sobre este tema?
Licenciado, la clase está grabando, la va a pasar después, ¿no ves? Claro, yo la voy a volver, la clase la tengo que volver mañana en la mañana, la voy a volver en YouTube y les voy a pasar al WhatsApp el enlace del YouTube. ¿De acuerdo? Perfecto, gracias. Perfecto. Muy bien, ¿alguna pregunta? No listen. Georgina. Sí, Lice. ¿Alguna pregunta? No, Lice. Matilde. ¿Qué es de Matilde? ¿No hay Matilde? Bueno, está. Florinda. Sí, Flor, Lice. Flori. Aquí estoy. ¿Alguna pregunta? No, Lice, está claro. Está todo claro. Perfecto. Gisela. Gisela. Buenas noches, licenciado. Está todo claro. Buenas noches. Por favor, habilíteme su cámara. Se ve muy oscuro. ¿Se ha cortado la luz? Sí, sí. Es por la computadora, creo. Se ve muy poco. ¿Usted está en Camiri o está más allá? En Santa Cruz. Ah, pero en Santa Cruz no se corta la luz. No, no se corta la luz, pero creo que la iluminación de mi habitación es baja. Ya, de acuerdo. Ruth. Ruth María Concepción de la Santísima Trinidad Cuellar, Caripuy. ¿Dónde está? Noche. ¿No hay Ruth? Aquí estoy, Licen. No la veo. Ya, habilíteme, por favor. Pregunta, Ruth. Está todo claro, Licen. No hay. Perfecto. Entonces, son las 8, 9 menos 25. Nos volvemos a ver a las 9 menos 5, ¿de acuerdo? Está bien, licenciado. Vaya a tomar un tereré Está Con bien, dicen. café. o café. Café con cuñapé, sí o sí. Ay, esos cuñapés No, son las buenísimos. rojitas esas que venden en Camiri son un espectáculo. Oye, no haga de ser che la otra clase a mí a tu casa, todos, no sé. Se van a volver a conectar, por favor, con el mismo link, ¿de acuerdo? Ok. ¿Nos salimos entonces, Lice? Sí, estoy finalizando y vuelven. Ok, Para que volvemos los a entrar. videos también no sean muy Perfecto. pesados. Con YouTube voy a tardar 3 horas en subir cada video cuando es más de 1 hora.